Hola, mucho gusto, mi nombre es Caín Vampiro y estamos otra vez aquí con Amnesia Descenso a la Oscuridad. No te olvides, si te gusta este tipo de videos, dale like, suscríbete y comparte que me ayudas muchísimo y las personas que ya lo están haciendo, muchísimas gracias. ¿Qué pedo? Mira, por donde no quiera ir, pero voy, pero tengo que ir, chales. A ver. Laboratorio. No mames, los sonidos que a veces se escuchan si te sacan de pedo. Sí, ya se va a empezar a poner mal este tipo. Era más aceite. Lo voy a sacar cuando no más sea necesario porque siento que si la estoy sacando voy a perder aceite. Mira, hay más aceitada ya en ese instante. Mira. Mames. Se escucha bien hardcore este pedo. Uy. Está perdiendo cordura. Esta es una nota. La ausencia de respiradero para ventilar correctamente los gases de mis experimentos. Más reciente ha pasado factura a muchos de mis ingredientes menos estables almacenados. Algunos no aparecen afectados, pero muchos están manchados con los gases y será difícil salvarlos. Tendré que hacer lo que pueda y trasladarlos a la bodega. No sé si tenga que ir a la bodega. There should be more coop rats. Let me see. And one part aquafortis. Ok. Este es mi tercer intento de producir esencia vital artificial. Los compuestos anteriores carecían de la potencia que necesito, pero siento que estoy cerca. La calamina y el oropimente son una garantía y la cuprita los liga bien. Esta vez lo intentaré con agua regia en vez de agua fuerte, con la esperanza de producir una solución más uniforme. El experimento ha fracasado. La solución es muy ácida y no demuestra ser práctica más que como detergente. El tejido orgánico reacciona de forma especialmente violenta a la solución y se debe manejar con sumo cuidado. Puedo utilizar la fórmula, pero estoy perdiendo la esperanza de encontrar una solución de alquimia para mi difícil situación. Dar la silla porque no me deja pasar. ¿Qué es esto? Un día volveré. Si no fuera porque pienso en ti, mi amor, no sería capaz de seguir adelante. Cuando hago cosas terribles, solo me consuela pensar en ti. Mientras pueda pensar en ti y en pasar toda una vida juntos, sé que soy mejor que los demás. Lloro por ellos. Ambicionan poder sin límites, mientras que yo solo anhelo un juicio justo y una vuelta segura. Cerrada, no se abrirá sin llave. Creo que me encontré otro. Busca la llave de la bodega. Las pruebas del laboratorio han desvelado que la combinación del cuarto productos químicos pueda crear un potente ácido. Los componentes químicos se han trasladado al laboratorio a la bodega. Algún tipo de tejido orgánico bloquea el paso a la refinería. Puede disolverse. Entonces
Tengo que buscar la llave para abrir la bodega y así quemar el tejido. Eso, madre. ¿Qué es esto? 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. ¿Te imaginas que hayan profanado una tumba y por eso lo estén siguiendo? 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. De él desde un principio sabía que iba a perder la memoria. Ay, güey. Joder, su puta madre. Oh, puto miedo. ¿Puedo? 17th of May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Ah, tengo que caminar. Entonces, esto es lo que si no. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The
The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Uf, qué historia.